Para empezar no tenemos que instalar ningún constructor porque esto ya viene en WordPress. Por lo tanto nos vamos a ir a apariencia, nos vamos a ir a temas, vamos a instalar un tema de los muchos que hay. Os voy a enseñar un tema que os instalará ya directamente temas, por ejemplo, que queráis para un e-commerce, para un portfolio, para un currículum, para cualquier cosa. Tenemos plantillas de muchas cosas y además luego es compatible con WordPress, es decir, con el constructor de WordPress, y es completamente personalizable. Vamos a decirle aquí añadir nuevo tema. Y tenemos muchos temas aquí. Entonces vamos a poner aquí Astra. Ya sé que lo estáis viendo en pantalla, pero yo lo busco por si a vosotros no os aparece. Pongo aquí Astra. Y aquí nos viene el Astra. Le damos a instalar. Le damos a activar. Y ya lo tenemos activado. Ahora olvidaos de todo esto. Simplemente le damos aquí en el panel izquierdo Astra. Y vamos a hacer lo siguiente. Esto es una corrección de tutoriales que ya he hecho. Muchos me comentaban que no les aparecían las plantillas de inicio cuando le damos aquí a plantillas de inicio. Tenemos que tener instalado el Spectra, que es un maquetador de temas gratuitos para WordPress. Ojo, maquetador, que ya utilizaremos el Gutenberg, que es un maquetador ya como tal. Pero el Spectra nos añade funcionalidades a este maquetador. Por lo tanto lo vamos a instalar para que funcione bien con las plantillas de inicio. Ya está activo porque le he dado a instalar. Ahora, olvidaos del señor este que sale aquí hablando. Y nos vamos de nuevo al panel de Astra. Nos vamos aquí al panel de Astra de nuevo y nos vamos a plantillas de inicio. Entonces le damos aquí instalar y activar, porque se tiene que activar lo que sería el plugin de plantillas de inicio. Ya está activo, nos esperamos. Y aquí tenemos dos alternativas: construir el sitio con IA, lo cual ya hemos hecho un vídeo sobre esto, lo tenéis aquí arriba. Por aquí debe estar, aquí más o menos, o por aquí, vete a saber. O en la descripción del vídeo también lo tienes. Si te interesa mucho el tema de la IA, tenemos un vídeo de esto. Como no es el caso, vamos a utilizar las plantillas de inicio clásicas, que nos da a elegir entre muchos tipos de diseño. Voy a descartar esto. Seguramente os salga el editor de bloques aquí por defecto. Yo anteriormente puse Elementor porque estaba construyendo con Elementor. Y el constructor de sitios con IA y el VAB Builder, pero nosotros utilizaremos el editor de bloques. Esperamos a que carguen las plantillitas. Y aquí lo tenemos las plantillas y encima las tenemos ordenadas por categorías. Negocios, pequeños negocios, cuidado personal, sitios personales, portfolio, currículum, fotografía, comunidad, e-commerce. No sé, le ponemos aquí e-commerce y nos salen pues plantillas de comercios electrónicos con sus productos y sus cositas. Entonces, aquí están las premium, estas valen dinerete. Pero también tenemos las que no valen dinerete y son gratuitas. Por ejemplo, esta de aquí de las plantas, está muy chula. O esta de aquí de cuidado personal, si es el caso de que quisieras hacer una web de cuidado personal. Le voy a dar a esta de aquí y cuando nada más abrirse, nos sale aquí esto de aquí. Elegir una plataforma de comercio electrónico. Puede ser que no todas las plantillas os aparezca esto. Cada plantilla es diferente. En este caso, esta plantilla me pide WooCommerce o Surcart para utilizarlo como plataforma de comercio electrónico. Yo en este caso elijo WooCommerce, que ya tenéis tutoriales en el canal de WooCommerce si los queréis. Si no os tenéis en la descripción del vídeo, los podéis buscar en mi canal tranquilamente, lo vais a encontrar. Le damos a continuar y aquí nos pide el logo del sitio. Bien, aquí en la biblioteca de medios seleccionáis un archivo que esté en formato PNG con transparencia del logo de vuestra empresa o la página que queráis crear y demás. Yo en mi caso me voy a imágenes gratuitas, voy a poner aquí logo. Para hacerlo así rápido, voy a poner este mismo, lo voy a descargar. Y ya está. Que veáis que aparece aquí el logo. Y aquí tenemos las fuentes que podemos utilizar. Por cierto, podemos tocar el ancho del logo, ¿vale? En la altura y el ancho del logo, a vuestro gusto. Y aquí tenemos las fuentes preinstaladas que podemos tocarle para que, bueno, personalicéis la plantilla a vuestro gusto. Esto tiene una versión premium, pero la versión gratuita pues nos deja hacer estas cositas. Entonces cogemos la fuente que más nos guste, el tipo de letra que más nos guste, y que sepáis que posteriormente podemos cambiarlas. Una vez ya tengamos la plantilla instalada, podemos ponerle el tipo de fuente que nosotros queramos. Lo mismo con la paleta de colores, exactamente lo mismo. Si os fijáis, aquí tenemos varias plantillas de paletas de colores, verde, rojo, es sutil, ¿vale? No se nota mucho. Aquí se notará más, fijaos. ¿Veis que cambian los colores? Pues estas son las paletas de colores, es como la identidad del sitio, ¿no? Si vuestra empresa pues tiene, pues yo que sé, toques rosas, pues ponéis el toque rosa y así irá más acorde pues a la imagen de vuestra marca. De todas maneras os digo que esto se puede cambiar posteriormente. Le damos a continuar, me he quedado con el color rosa. Aquí podemos seleccionar características para nuestra página web, por ejemplo embudos de venta, un sistema de donaciones, un reproductor de vídeo, un chat en directo, etc.
Entonces le voy a dar a continuar, no voy a poner nada. Vosotros si queréis, si creéis que necesitáis algo de eso, lo ponéis y ya está. Y aquí lo mismo, podéis dar vuestros datos que no podéis darlos. Podéis hacer lo que queráis. Enviar y crear mi sitio web. Y aquí pues simplemente hay que esperar a que se instale la plantilla y ya la tendremos. Bien, ya tenemos la plantilla instalada. Vamos a darle a ver tu web. Y veremos que tenemos nuestra web instalada con nuestro tipo de letra, nuestros colores, nuestro logo, etcétera. Y si quisiéramos editar la página en cualquier momento, simplemente le damos aquí al botoncito del lápiz, editar página, y nos mandaría a el editor de la página, que lo haríamos con el Gutenberg. ¿Veis? Nos da la bienvenida al constructor de bloques, gracias, namaste, nada más al siguiente, no me interesa, ya sé cómo funciona. Y el constructor de bloques es un poco diferente a lo que sería el Elementor, pero también es válido. Aquí tenemos nuestra página, la cabecera no sale porque en el modo constructor la cabecera se edita aparte y lo que sería el contenido de la página se edita pues desde aquí, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí por ejemplo la cabecera con esta foto. Esto no es un tutorial sobre cómo funciona Gutenberg, para eso ya tenemos un vídeo sobre cómo utilizar el constructor de bloques, Gutenberg, y lo tenéis en la descripción del vídeo. Si os interesa, podéis ir a verlo. De todas maneras, os enseñaré un poco rápido para que veáis más o menos cómo funciona el constructor, por si os atrevéis, si sois valientes o valientas, a aventuraros en crear vuestra web. Es muy sencillo realmente. Como podéis ver, todo es arrastrar y soltar o clicar. Por ejemplo, podemos clicar aquí, cambiar el texto y poner aquí rebajas de verano. Y ya está, podemos cambiar hasta aquí el botón, ¿no? Visitar o comprar. Visitar, comprar, lo que queráis. Por ejemplo, que queremos añadir algo nuevo, pues aquí tenemos el botoncito del más, que nos abrirá esto de aquí. Fijaos cuántos elementos tenemos. Tenemos los que vienen por defecto. Los que vienen por defecto en lo que sería el constructor propio que viene por defecto en WordPress, que se llama Gutenberg, que podemos añadir una galería, productos, un encabezado, imágenes, etcétera. Pero luego además estos que están de color azul son los que vienen con Spectra, por eso os he dicho que instaléis Spectra. Con Spectra nos vienen muchas más funciones, por ejemplo la imagen. Pues nada, cogemos la imagen, arrastramos y soltamos. Y aquí podemos subir una imagen, biblioteca de medios. Podemos subir, por ejemplo, yo qué sé, esta foto. La seleccionamos y la ponemos y ya hemos puesto aquí una foto. Podemos tocar aquí en la derecha, tenemos lo que serían los atributos de los objetos que añadimos en la página web. Y podemos tocarle pues fácilmente, o desde aquí mismo, podemos tocarle el tamaño. ¿Veis? De manera visual puedo tocarle el tamaño. Ah, no sé por qué. Ahora se ha puesto. Bien. Y en estilo, pues podemos tocar más cosas, atributos, como ancho, si tiene márgenes, etcétera. Va todo por bloques, es un constructor de bloques, valga la redundancia. Por ejemplo, en este bloque de aquí, si yo le clico, vemos aquí que aparece esto azul, como que hemos seleccionado este superbloque. Este superbloque tiene que tener un fondo, que es el de la chica esta con la manta en la cabeza. Le damos a estilo, aquí, y aquí nos aparece la imagen. Incluso aquí, la posición, cómo queremos que se posicione la imagen. Si le damos a cambiar imagen y seleccionamos una de las que podemos subir nosotros mismos o de los que ya vengan, pues simplemente seleccionamos y la ponemos y ya está. Y ponemos la posición que queramos que tenga esta cabecera. ¿Que queremos ponerle un degradado? Le podemos poner un degradado. O se le podemos poner hasta un color fijo, ¿vale? Un color fijo, por ejemplo, de color rojo. Lo chulo, lo suyo es una foto, ¿no? Entonces, pues que veáis que de manera visual podemos añadir muchas cosas. Esto de aquí que lo veis así ahora, esto es un shortcode que sirve para que se muestren los productos. Que está limitado a que se vea 8 productos en 4 columnas. Ya está. Eso es todo. Si es que más que nada aquí tenéis para poner cosas y arrastrarlas. Y aquí pues podemos tocar el estilo y podemos tocar las configuraciones de estas cosas. No tiene mucho más, la verdad. De esta manera estáis haciendo vuestra web de manera muy rápida. Os quedará bonita porque estas webs quedan bonitas. Y si queréis visualizarla, le des aquí a ver. Primero lo guardamos, la web. Importante que la guardemos. Y luego le damos a ver. Y lo vamos a ver como tableta, como se vería en tableta. ¿Vale? A ver si se nos vería en tableta. O como se vería en el dispositivo móvil. Son adaptables estas plantillas, que es lo bueno, son adaptables. Y si queremos verla de verdad la página, pues simplemente le quitamos aquí esto que pone aquí wp-admin por no sé qué, no sé cuánto. Y le damos aquí el localhost, web local. Yo lo tengo localhost, pero si es vuestra web, le quitáis todo lo que sea vp-admin y demás.
y veríamos nuestra web con la cabecera, la imagen que he puesto y demás. Muy sencillo, si os queréis aventurar, aventuraros. Si no, tenéis un tutorial de cómo se utiliza el constructor. Lo tenéis en la descripción del vídeo. Muy importante, si queréis verlo. Si no, aventuraros. Yo siempre os digo que aventuréis y probéis y toqueteéis, que así es como se aprende. Y si no, pues siempre tenéis un apoyo, que son los vídeos de Llobregat Digital. Así que sin más, no me enrollo. Si has llegado hasta aquí, te agradecería mucho que me lo comentases. Y cuando comenta alguien y me dice que le ha servido, la verdad es que siento orgullo, porque quiere decir que he estado grabando esto y ha servido a alguien. Y si esa persona me lo comenta, me da las gracias, o me dice que no le ha funcionado ni que sea, pero por lo menos que comente, veré que esto está vivo y tendré más ganas de hacer tutoriales, de ayudaros. Y además, todo esto es... podéis contribuir, decir, quiero que hagas un tutorial de esto porque no me aclaro, me gustaría que hicieras un tutorial de lo otro. Yo lo voy a investigar, o si ya lo sé, o si no, lo aprendo, y os traigo tutoriales de lo que sea de referentes al mundo de web, y de esta manera, pues, contribuir. ¿De acuerdo? Y ayudaros en lo que sea. Así que no me enrollo más, que me enrollo más que una persiana, ¿eh? Un besazo enorme, un abrazo, hasta la próxima, te quiero.